Está bien que cada uno, pues normalmente llevaréis vuestro, pues la música, si es que tenéis intención de llevarlo, o bueno, o os gusta ir con música. Durante el calentamiento es importante el poner canciones que te activen. Es decir, que a ti te motiven, que igual a mí me motiva una canción y a ti pues no te dice nada. Pero estas canciones está bien que tengan ritmo, o sea, que tengan ritmo, que el ritmo vaya subiendo, pero tampoco que sea bum, 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 bum. Porque claro, eso también lo que puede hacer es que nos sobreactive. Pero la música está muy bien y ayuda mucho, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en otros deportes, en el calentamiento poníamos música, porque era importante. Al final yo les pedía a los deportistas que cada uno me diese una canción que le motivase y hacíamos un CD. Por ejemplo, imagínate, dices, jo, pues a mí yo necesito gente para que me anime. Pues entonces tú puedes ir por dentro pensando, pues ánimo, venga, va, que yo puedo, que yo valgo mucho, venga, y animarte por tu nombre. Yo, por ejemplo, diría, venga, ánimo, miren, venga, tú con Ekin Aldezula, venga, Bayet. Y eso te va animando. O ir pensando sensaciones o situaciones o personas, por ejemplo, que a ti te pueden animar. O sea, decir, jo, pues si estaría aquí no sé quién, me animaría. Voy a imaginarme que están aquí, que me están animando. O voy a imaginarme que estoy no sé dónde y voy súper bien y están todos ¡guau! Todas esas situaciones, tú al estar visualizando eso, imaginándote, tu cuerpo se activa. Por ejemplo, Nadal en tenis, los gritos que pega el tío, pues es que se está animando a sí mismo cuando empieza ¡vamos! Que alguno puede pensar, este está como una regadera. No, se está animando y eso a él le ayuda. Ante todo, los objetivos siempre tienen que ser de rendimiento. Os digo por qué. Los objetivos de resultados son lo que os he comentado antes. Cuando ya me estoy comparando con el de al lado. Yo quiero hacer en quinta posición, por ejemplo. Bueno, yo puedo querer, pero igual viene otro mejor que yo y me adelanta. Pues no se puede, pues no se puede. Entonces, esos objetivos muchas veces son frustrantes, porque tú te pones esos objetivos y al ver que no lo consigues, te agobias. En cambio, los objetivos de rendimiento se centran en mí. O sea, en lo que yo quiero hacer, en el tiempo que yo quiero hacer, en cómo quiero ir yo en cada kilómetro, no sé, o sea, por ejemplo, en el tiempo, en cómo quiero hacerlo yo, la mente, cómo tengo que tenerla yo, el nivel de activación, todas esas cosas. Pero esas cosas dependen de mí, no dependen del otro. Entonces, claro, por eso es importante que los objetivos sean de rendimiento, porque esto no me va a frustrar. ¿Qué hago? En el momento que veo que igual un objetivo que yo quería no lo he conseguido, le pongo una estrategia, le puedo dar la vuelta, pero en este caso si el otro me adelanta, ¿cómo voy a conseguir yo disfrutar de la biovia? Pues me voy a poner objetivos parciales, voy a intentar ir poquito a poco, no agobiarme, no ir desde el principio a toda leche, porque sé que si empiezo muy rápido, luego voy a pasarlo muy mal, y mi objetivo es disfrutar y acabar la carrera. Entonces, bueno, pues voy a ir tranquilo. Voy a intentar, pues si mi mente empieza a tener mensajes negativos, voy a intentar el darle la vuelta, atajarlos. ¿Sí? Estos son estrategias. Y luego la evaluación de los objetivos, es decir, en el entrenamiento tengo unos objetivos, bueno, evalúo si he conseguido esos objetivos, lo que hemos dicho antes. ¿Que no los he conseguido? No pasa nada. Tengo todavía muchos días para entrenar y puedo conseguirlos. O sea, hay que ir poquito a poco. Lo que no podemos pretender es conseguir un objetivo sin entrenar. La dificultad, una de las dificultades que agobia a mucha gente es el no seguir el ritmo que me he marcado. Yo ya me he marcado el ritmo y yo quiero seguir este ritmo. Si no puedo seguir, ¿cuál sería la estrategia que cogería yo? Cada uno coge la suya. O sea, entonces, pues vosotros tenéis que pensar, joder, pues si no sigo el ritmo marcado, ¿cuál es la estrategia? ¿Sí? ¿Cuál sería la estrategia? Venga, hombre. Ir un poco más despacio, ¿no? Eso es. Pues ir un poco más despacio, pues vale, pues pongo estrategia, ir un poquito más despacio. ¿Qué pasa? En el momento que ya tengo la estrategia en la mente,
esto no me agobia. Y ya la dificultad se va desvaneciendo poquito a poco. Los nervios. Una dificultad puede ser los nervios. Estoy nervioso. O sea, antes de la carrera me siento, en la salida me siento agobiado de los nervios que tengo. Pues tranquilo, voy a pensar en el objetivo. No me voy a centrar. No voy a estar pensando, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso. No. Voy a pensar en el objetivo. Mi objetivo en este momento, ¿cuál es? Vale, este. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Lo otro, como ya lo he trabajado, ya sé lo que hay que hacer. ¿Sí? El cansancio. Muchas veces el cansancio acumulado. Vale, pues ¿qué tengo que hacer? Pues lo que hemos dicho antes. Por ejemplo, una estrategia... A ver, yo os digo algunas, pero luego cada uno puede tener las suyas, ¿eh? Que lo que digo yo no es lo correcto, no sé, no, cada uno tiene las suyas. El cansancio, por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Pues no pensar en ello. O sea, sé que 20 kilómetros de carrera me van a cansar, o sea, es que está claro que me van a cansar, pero no tengo que pensar en el cansancio, porque en el momento que estoy pensando en el cansancio, o sea, doble de cansancio me viene encima, ¿vale? La climatología, pues chico, no se puede controlar por ahora, no hay quien lo controle, o sea, entonces, está lloviendo, por ejemplo, que es muy probable que llueva, Sí. pues bueno, pues llueve, pues yo voy a seguir con mis objetivos, voy a intentar conseguir mis objetivos, yo no puedo pretender de que no llueva. O sea, pensamientos negativos son en sentido de que estoy muy cansado, o sea, no sé si voy a poder, o no estoy consiguiendo el objetivo que yo quería. O sea, el empezar a darle vueltas a la cabeza, la palabra clave, lo que decimos los psicólogos del deporte, la palabra clave es, por ejemplo, stop. O sea, que tú a tu cabeza le digas, ya vale, stop, no voy a pensar. O sea, no, porque es que no me está ayudando y voy a darle la vuelta. Lo que hemos dicho antes, o sea, lo mismo de las dificultades y las estrategias, es lo mismo. La dificultad, estoy dándole vueltas de que no estoy consiguiendo el objetivo que tenía, stop, o sea, me voy a centrar en el objetivo que tengo en este momento y lo conseguiré. Muchas veces, yo no tengo ahora, pero también viene bien si tenéis costumbre, si no tienes costumbre es más el mal que te hace que el bien. Una goma, ¿no? Hay mucha gente que lleva una goma. Pues el estirarte de la goma, el plac, te hace que cambies de chip, porque tú ya con esto estás diciendo, ya vale, vale. O el hacer así. O ocupar el tiempo con actividades tranquilas y entretenidas. O sea, pues tranquilas, puedes ver una película, puedes estar, pues yo qué sé, tomando un café con tus amigos, con tu familia, o sea, cosas que te evadan un poquito de la competición. Y antes de cenar, no antes de ir a la cama, ¿vale? Antes de cenar es importante preparar la carrera, es decir, visualizar la carrera. ¿Qué es visualizar? Pues tú ir mentalizándote, a ver, yo tenía estos objetivos y la carrera es esta, pues mentalmente vas haciendo el recorrido. A la noche antes de dormir hay que hacer cosas que reduzcan tu activación. Claro, no vas a empezar, por ejemplo, voy a empezar a ordenar no sé qué, que tengo que... No. O sea, relax, tranquilidad. Y en la cama es importante intentar relajarte, ¿vale? Importante no pensar en la carrera y ante todo no agobiarte porque tengo que dormir. Es que tengo que dormir. No te vas a dormir. O sea, eso es lo mismo cuando eres niño. Ay, que me va a venir el ranchero y tengo que dormirme. Ay, qué estrés. Y no te duermes. O sea, luego total para que te digan que es mentira, pero no. Intenta relajarte, ¿no? Y podemos hacer, haciendo una relajación, utilizando palabras de ánimo a mí mismo. Bueno, venga, va, Lasa, y miren, o sea, sabes que ya está, ya has entrenado todo lo que has podido, ya lo has hecho todo, ahora ya toca disfrutar. Venga, va, tranquilo. O sensaciones relajantes. Pensar, por ejemplo, en las vacaciones. ¡Jo, qué bien estaba yo en las vacaciones! Qué relax. O cuando fui al spa, o cuando me he ido a pasear, o cuando he estado con mis hijos o mis amigos. O sea, situaciones que te relajan. Y a la mañana siguiente, esto llamamos nosotros en psicología del deporte rutina, ¿vale? La importancia de la rutina. Es muy importante que tengas ya todo en mente cómo vas a hacer las cosas. O sea, que hagas todo uno por uno. O sea, que no empieces primero, me voy a vestir, bueno, primero me levanto, luego, ahora me he visto, ahora desayuno, no. O sea, tranquilo. Primero me levanto, con tiempo.
¿vale? Porque ya si empiezo estresándome desde la mañana, mal vamos. Luego desayuno tranquilamente. Desayuno lo que pensaba desayunar, me relajo. Me visto, voy con tiempo, salgo con tiempo, teniendo en cuenta que, bueno, pues si hay cualquier cosa en el camino, pues que, bueno, voy a ir con tiempo, que es mejor que espere allí, que no que ande corriendo y luego ya estoy nerviosísimo. A mí me ayuda la música, el que te vaya activando. Entonces, bueno, pues está bien que tú elijas las canciones y que en el calentamiento pues te pongas tu música. Y luego, si estamos sobreactivados, que puede pasar, que es normal, o sea, normalmente es más normal que estés sobreactivado que poco activado, ¿vale? Porque llegas ahí, entre que ves a mogollón de gente, que dices, ay, ama, ¿pero a dónde me he metido yo? ¿Pero quién me habrá dicho a mí que venga aquí? Que si está lloviendo, joder, que si... ¿Vale? Entonces, voy a intentar hacer los ejercicios de relajación. Antes del calentamiento, pues bueno, puedo hacer ejercicios de relajación, las que tenemos ahí. Cuando ya me estoy calentando o que estoy muy nervioso y simplemente digo, joder, cualquiera se acuerda ahora de la relajación, pues respiro y ya está, respiro tranquilamente y ya está. Y en la salida siempre recuerda tu objetivo parcial, es decir, el objetivo de este momento y lo que voy a hacer para conseguirlo. Y ya está. Ya está, o sea, olvidaros de todo lo demás, que al final tenéis que tenerlo en cuenta que la Beovia o cualquier carrera es para disfrutar. Y en el momento que disfrutas, las cosas van saliendo. Luego, analizar la carrera y las conclusiones. Esto ya sería, bueno, si eres una persona, que yo conozco a muchas, que simplemente se pone como objetivo hacer la Beovia y ya luego se olvidan de hacer deporte, pues bueno, eso ya... Pero si tú quieres ir haciendo más carreras o, bueno, que te gusta mejorar poquito a poco, pues ¿qué podemos hacer? Primeramente dejar unos días para que salgan todas las emociones, ¿vale? Después de la Beovia, sí, ¿quieres decir? Sí, porque muchas veces lo que pasa es que si yo tengo la sensación de que ha acabado mal, que no he hecho las cosas como yo quería hacerlas, todo va a ser negativo en el momento, todo va a ser negativo. Y si ha salido como yo quiero, todo va a ser genial. Lo he hecho genial. Entonces está bien dejar unos días para experimentar las sensaciones que he podido tener. Porque al cabo de unos días vas pensando, pues sí, pues en este momento no iba muy bien, pero esto lo hice bien, pero... ¿Vale? Y vamos analizando la carrera. Puedes tener, sacas conclusiones, ¿no? Las dificultades que has podido tener, pues he tenido esta dificultad. Siempre en el mismo punto, otra vez, he fallado. Pues bueno, ¿cómo puedo darle vuelta? Pues igual es que he fallado porque realmente estaba pensando que iba a fallar. Pues bueno, pues le doy la vuelta. Pero esto ya, cuando pasen unos días, hombre, tampoco una semana, pero cuando pasen 2 o 3 días, estaría bien cada uno analizarse, a ver cómo ha estado.